cada uno de nuestros amigos y hermanos que se están conectando a este programa. Todos los viernes los damos. Usualmente lo comenzamos como a las 9:30. Hoy lo hemos querido comenzar un poquito antes. Dios salva a mis hijos. Una programación que ya llevamos muchos años. Y para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes y poner esa esperanza, ese rayo de esperanza y seguridad en el corazón de cada uno de los padres, de las madres, de los hijos, de los abuelos que nos escuchan, que hay esperanza cuando nosotros ponemos nuestras familias en las manos de Dios. En esta noche queremos disculpar a nuestro director O'Neill, Pastor O'Neill, que no está aquí con nosotros, está en otros quehaceres. Si nos está escuchando, vaya nuestro saludo, pero gracias a Dios que tenemos y tengo en esta noche 2 instrumentos, 2 hombres de Dios. Así que está con nosotros nuestro pastor Luis Rodríguez y uno de nuestros ancianos, Joe. ¿Cómo te encuentras en esta noche? Muy contento de poder participar de esta programación. Ya en 2 ocasiones anteriores habíamos estado con ustedes y siempre, ¿verdad? Es un placer, ¿verdad? Y un privilegio el poder compartir con nuestra audiencia, ¿verdad? Lo poco que conocemos, ¿verdad? Compartirlo con ellos para tener una mejor vida espiritual, si lo podemos decir de esa manera. Amén. Y pastor, ¿cómo usted se encuentra en esta noche? Muy bien, muy bien. Saludos a, ¿verdad?, nuestro compañero O'Neill, ¿verdad? Y como mencionaste, director de este programa. ¿Quién no ha hecho esa oración en algún momento? Dios salva a mis hijos. Y es algo de lo cual nunca nos cansamos. Así que hoy veremos, ¿verdad?, qué Dios tiene para nuestros amigos y cómo podemos, ¿verdad?, utilizados por Él en esta noche, poder llevar palabra de aliento especialmente a los padres que nos ven en esta hora. Y acabas de decir algo que realmente me hizo pensar. Nunca nos cansamos de orar e interceder por nuestros hijos. Y si nosotros los humanos no nos cansamos, ¿cuánto más nuestro Dios? Es así, es así. Así que vamos, Joe, se nos dirige en oración en este momento. Seguro que sí. Oramos. Padre de amor, Dios del cielo. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que en esta noche podamos estar aquí reunidos para compartir con los hermanos y la audiencia a través del Facebook Live aquellas cosas, Señor, que te interesan, que nosotros conozcamos para crecer en una forma espiritual, para que nuestra familia crezca espiritualmente y poder lograr, Señor, que nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestras parejas puedan también compartir con nosotros en el reino de los cielos. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo para que nos dirija en esta programación y dar palabras de vida, Señor, para aquellos que nos oyen, que también es palabra de vida para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. En esta noche nosotros, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido padre que nos estás escuchando, esta noche es noche de intersección, donde nosotros vamos a estar intercediendo por nuestros amigos, pero especialmente esta noche queremos interceder como siempre por nuestra familia. Y pastor, cuando nosotros hablamos de esas oraciones intercesoras, esas oraciones que elevamos al trono de la gracia, intercediendo, pidiendo, rogando, rezando. Yo a veces menciono porque tenemos nuestros buenos amigos de otras denominaciones que nos están escuchando. ¿Qué son ese tipo de oraciones de intersección cuando nosotros intercedemos por alguien? Y es parte de lo que llamamos el ministerio de oración, ¿verdad? Porque la oración consiste en, ¿verdad?, pudiéramos decir así, de distintas formas, pero la oración de intercesión está basada en la Escritura, ¿verdad? Y desde Génesis vamos a ver que existió la oración intercesora y tuvo sus efectos, pastor. Tuvo sus efectos la oración intercesora, ¿verdad?
entre otros podemos mencionar Moisés y algunos otros, Así mismo es. donde movieron la mano de Dios, movieron el corazón de Dios, aunque pareciera que Dios tenía ya una decisión en algunos casos, la oración de intercesión sirvió para cambiar las cosas. Por lo tanto, en esta noche, mi querido hermano, mi querido padre, madre que me estás escuchando, si tú tienes algún pedido especial, escríbenos. Pues esta noche nuestro técnico, nuestro hermano Fredinson va a estar cogiendo esos pedidos, así que al final vamos a estar orando de una manera muy especial, aunque quizás en medio de la programación haremos un alto para interceder delante de nuestro Dios, para que sea Él quien responda a esos pedidos especiales que nosotros como padres tenemos a favor de nuestros hijos. Y yo en esta noche, yo mirando, porque hemos hablado de muchas oraciones intercesoras, como dijo el pastor, el caso de Moisés, una vez hablamos el caso de Jairo cuando fue delante de nuestro Dios y le mencionó: mi hija está enferma, si vienes a mi casa, yo sé que si tú entras, si tú la tocas, ella va a sanar. Así que hemos estudiado algunos casos de esas oraciones de hombres y mujeres que clamaron a Dios. Pero en esta noche queremos basar, lo que vamos a hablar acerca de aquella ocasión cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hizo Abraham? Es un caso bien interesante, ¿verdad? Porque conociendo, ¿verdad?, lo que era la gente de Sodoma y Gomorra, y encontrar a un hombre, que un hombre de Dios, un hombre de fe, ¿verdad?, se le llama el padre de la fe, estuviera intercediendo por un grupo de personas que humanamente hablando, ¿verdad?, podríamos decir que no se lo merecían, ¿ves? Humanamente hablando, pero vemos este corazón de Abraham, que yo lo comparo también con el mismo corazón de Moisés, que a pesar de trabajar con un pueblo de dura cerviz, el amor de ellos por las demás personas los hacía interceder por cada uno. Y de esta manera vemos que no solamente oramos por nuestros hijos, también podemos orar por otras personas, nuestros vecinos, familiares cercanos, familiares lejanos, y elevar esa oración de amor, porque lo que Abraham hizo fue interceder por amor a ellos, y de esta manera Dios lo escuchó, porque no podemos decir que Dios no lo escuchó, porque inclusive llegaron a una negociación, ¿verdad?, en esa intercesión, y vemos cómo Dios obra, ¿verdad?, cuando nosotros de corazón, con toda nuestra alma, con todo el espíritu, deseamos el bien para otros. Pastor, es interesante porque en un momento dado, dice la palabra de Dios, la historia de Abraham es algo hermoso, pero el Señor en un momento se preguntó y dijo: ¿podré yo ocultarle a Abraham, mi siervo, mi amigo, lo que yo voy a hacer? Mientras yo pensaba en esto, cuando le dice: le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Nosotros como padres tenemos hermosas promesas en la palabra de Dios cuando nosotros intercedemos a favor de nuestros hijos. Y Dios nos ha dejado tantas promesas que nos dan la seguridad que cuando esas oraciones se elevan hacia el trono de la gracia, Dios responde como solamente lo sabe hacer. Pero ¿qué usted encuentra en esa frase? ¿Podré yo ocultarle algo a mi hijo de lo que voy a hacer? También Dios nos ha dado a nosotros como padres promesas. Y una de las cosas que nosotros como padres y Abraham siempre entendió y debía entender era que detrás de toda la justicia de Dios también estaba la misericordia y estaba el amor de Dios. Y Abraham lo conocía, y entiendo que al Dios mostrarle a Abraham lo que planificaba hacer con esa ciudad, en el caso, ¿verdad?, de lo que estamos aquí compartiendo, en el fondo Abraham sabía
que existía el amor verdadero y la misericordia de Dios, y por lo tanto, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, apeló, ¿verdad?, a Dios, y nosotros hacemos lo mismo. Algo interesante de Abraham es que él no se montó en el vagón que se montó Jonás, ¿verdad?, de cuando Dios anunció que iba a destruir una ciudad a causa de su pecado. Jonás ansiaba porque llegara ese momento, registra la Biblia. Sin embargo, Abraham optó por apelar al corazón de Dios, conociendo que Dios era un Dios misericordioso, y es lo que nosotros también estamos llamados a hacer cuando intercedemos, como dijo yo, no solo por nuestros hijos, no solo por nuestros familiares, hay amigos, hay vecinos, nuestro cónyuge, personas cercanas por las cuales también podemos interceder y pedir que se mueva la mano de Dios en favor de ellos. Y es interesante, ¿verdad? Porque cómo Dios atiende a las oraciones intercesoras. Muchas veces nosotros podemos orar por nuestra situación, ¿verdad? Y quizás yo pienso de esta manera, ¿verdad? Cuando yo oro por mí, a veces oro egoístamente. Cuando hay personas que tienen mayores necesidades que las mías. Así que una persona que se dé para orar por otros, para interceder por otros, está dejando todo vestigio de egoísmo atrás y se está entregando, ¿verdad?, al bienestar de otros, como lo hizo Abraham. Así que, y vuelvo y recalco, repito, ¿verdad?, esa negociación. Dios me dice esto, pero y él decía, pero perdóname, Señor, si te pido otra vez más, insisto en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y es que en el corazón de Abraham había el anhelo de la salvación. Como nosotros los padres tenemos el anhelo en nuestro corazón de la salvación de nuestros hijos. Y es por eso que oramos en una forma tan amorosa, ¿verdad?, tan comprensiva, pidiéndole siempre a Dios, a pesar de todo, ¿verdad? Siempre yo oro, Señor, te he pedido tanto por mis hijos, pero yo sé que tu voluntad puede ser otra, pero ayúdame a entenderla también, porque puede ser que el Señor tenga otros planes, ¿verdad? Abraham quería una cosa para el pueblo de Sodoma y Gomorra, pero Dios también tenía sus planes al respecto. Y entonces también hay que tener cuidado, ¿verdad? El poner entonces las cosas a la voluntad de Dios. Y saben que en esta semana estamos estudiando unas lecciones donde el libro de Efesios dice que Abraham en un momento oró pidiéndole al Señor que ese pueblo sea iluminado con el poder del Espíritu Santo, para que su entendimiento, para que la luz del Evangelio pueda penetrar en su corazón y ellos les puedan ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias que estemos pasando. En este caso de Abraham, yo uso una frase muy conocida. Negoció con el Señor al punto que en un momento dado Abraham se acercó y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Le hizo esa pregunta al Señor, porque atrás de esa pregunta entonces iba a entrar de lleno a negociar con el Señor a favor de ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Y entiendo, ¿verdad, pastor? Al leer esta historia, que como dije al principio, Abraham sabía y reconocía lo que era la misericordia de Dios, ¿verdad? Y me gusta esa palabra, ¿verdad?, de negociar, porque estaba apelando al corazón de Dios, pero a lo que Abraham, pudiéramos decir así, apostaba, era que la misericordia de Dios iba a prevalecer, ¿verdad? Y entonces le hace la pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Vas a destruir al justo junto con el impío? Viceversa, ¿verdad? Destruirás al impío junto con el justo, porque sabiendo que si habían justos dentro de esa ciudad, Dios iba a mover su mano de misericordia. Lo interesante es la respuesta de Dios, ¿verdad? Y todo lo que se da al respecto, pero hay algo bueno en esto de la intercesión. Independientemente de cuál sea la decisión de Dios, al final Dios escucha y Dios está atento a esa intercesión. Gloria a Dios por lo que acabas de decir. Dios escucha al punto que yo no sé si ustedes lo ven de esta manera que yo lo veo. Abraham sabía muy bien la maldad que había en Sodoma y Gomorra,
Pero Abraham sabía que dentro de Sodoma y Gomorra había unos seres que él amaba, que él amaba. Por lo tanto, él sacó, yo me imagino, aquí soy yo, haciendo un cálculo, y le dice al Señor, mira, si en medio de esos miles que hay en Sodoma y Gomorra, encuentras 50, solamente 50, ¿qué tú vas a hacer? Y el Señor le dice, por amor a esos 50 no voy a ¿qué? A destruir a Sodoma y a Gomorra. Cómo el amor de Dios, a pesar de que era un pueblo que se había olvidado de Dios, pero vuelvo y repito, no sé si Abraham pensaba en todo Sodoma y Gomorra o en esos seres que él amaba que se encontraban dentro de Sodoma y Gomorra, y por amor a ellos intercedió para que Dios obre como solamente lo sabe hacer. Tenemos que acordarnos que cuando Lot se separó de Abraham, había un grupo de personas que se fueron con Lot. Y quizás Abraham estaba pensando en esas personas que se habían ido con Lot. Y puede ser que ninguno de ellos, pensaba Abraham, puede ser que ninguno de ellos se haya contaminado, ¿verdad? Y el Señor pueda salvarlos, ¿verdad? Y permanecer allí. Así que, aunque no sabemos por lo que pasaron, ¿verdad? Los pensamientos que tuvo Abraham en ese momento, podemos especular muchas cosas. Lo que sí, y vuelvo y repito, ¿verdad? Es ese amor que tenía Abraham por su familia y por los allegados. Y por eso es que Dios negocia con Abraham, ¿verdad? Porque sabía el corazón de Abraham y empiezan a negociar. Y decía, sí, Abraham, si hay 50, sí. Y fueron bajando, ¿verdad? Hasta que Abraham se dio cuenta de que no había siquiera uno. ¿Por qué yo digo siquiera uno? Porque si vemos la vida de Lot y su familia, ¿verdad? Y las consecuencias que vinieron después, pues no había uno, ¿sabe? Uno siquiera que mereciera la salvación. Pero aún así, no mereciéndola, Dios tuvo misericordia. Y nos da a entender, ¿verdad?, que quizás él mencionó ese número, como dices, no sabiendo, no teniendo la certeza de cuántos eran, pero en el por si acaso, porque quizás Abraham desconocía si habían permanecido fieles a aquellos que habían acompañado a Lot y a su familia, o Lot mismo y su familia, definitivamente podíamos entender que él estaba intercediendo por los suyos. No sabía cuál era el número de los que habían permanecido fieles, pero sí estaba dispuesto a negociar con Dios por ellos, ¿verdad? Si acaso habían permanecido fieles, porque eso era algo que Dios era el único que lo sabía. Y es que Abraham prácticamente estaba pidiendo por su hijo, porque Lot, aunque era sobrino, vino a ser parte de la familia de Abraham como hijo. Exacto. Así que era una intercesión de un padre, ¿ok? Por ese hijo sobrino que tuvo un buen tiempo a su cuidado, donde Abraham lo vio crecer, ¿verdad? Hasta el punto de que tuvieron que separarse por la gran cantidad de riqueza que habían acumulado, ¿verdad? Y de ganado. Así que vemos esa intercesión de un corazón, ¿verdad? Paternal en Abraham hacia su familia. Y algo que me llama mucho la atención de este relato, y es que Abraham se humilló delante de Dios. Esas oraciones, porque en un momento le dice, mira Señor, yo reconozco que soy polvo y ceniza, pero ya comencé a hablar. Quizás no hayan 50, quizás falten algunos, pero y comenzó, como ustedes mencionan, a negociar y bajar de esos 50, comenzó a bajar y a bajar y a bajar para ver, por amor de aquellos que quedaban, que al final le dice, mira, quizás quedan 10, quizás quedan 10. Y el Señor le dijo, mira, por amor a esos 10, yo voy a salvar a Sodoma y Gomorra. ¿Hasta dónde llega, compañero, el amor y la misericordia de Dios? Que por amor a esos 10, si había 10, Dios se iba a manifestar de una manera especial
dándole una nueva oportunidad a Sodoma y a Gomorra. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será lo mismo que hoy Dios hace por nosotros? Porque yo estoy seguro que ustedes cuando oran por sus hijos, en un momento dado yo cierro mis ojos y yo comienzo, Señor, a Juan Carlos, a Madeline, a Natacha, a Josué, a Karina, a Sofía, a Mila, y comienzo a mencionarlos a todos ellos por nombre. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. Y pareciera que este es el caso de Abraham, que comienza a negociar con el Señor de esa manera. Y como hice la pregunta, ¿verdad? Al principio, ¿quién no ha hecho esta oración? ¿Verdad? Dios salva a mis hijos. Esta tarde mientras oraba tenía mi hijo jugando baloncesto en Saltos, tenía una de mis hijas que está con la Unión en Barrio Sabana Grande de Utuado, las otras dos en casa, pero oraba individualmente, ¿verdad? Por cada uno de ellos en ese momento, sabiendo que Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Lo dice el profeta Miqueas, lo dice el profeta Ezequiel, y entiendo que Abraham, conociendo que Dios se deleita en la misericordia, hizo esa intercesión especial por los suyos. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer también. Y no solo eso, es que si conocemos a Dios, John, y sabemos que Dios se deleita en la misericordia, no tenemos temor alguno de ir e interceder por los nuestros ante su trono. Vemos a un Dios tan amoroso, ¿verdad? Que hizo un plan de salvación para nosotros. Y si ese plan de salvación iba a salvar a uno, el Señor lo iba a hacer como quiera. Amén. Y quizás pensando en esa misma misericordia que Dios tenía, Abraham conocía a Dios de esa manera. Podemos ver lo que Abraham quiso ir bajar hasta lo mínimo posible, ¿verdad? En ese sentido, y lograr, ¿verdad? Que esa gente se salvara. Y entonces eso me lleva también al caso de Job, orando por sus hijos. Fíjense, Job oraba todas las mañanas, ¿verdad? Y hacía sacrificios por cada uno de sus hijos, ¿verdad? En esa manera era que Job demostraba su adoración a Dios, su amor a Dios, pero también su amor a su familia, por si hubiese pecado, ¿verdad? Y así que, y Dios consideraba la oración de Job, y por eso que Job día a día, cada vez que se levantaba, oraba por sus hijos. Y cada día que nosotros oramos por nuestros hijos, Dios atiende en forma especial esa oración. Todos los días. Es como si para Dios fuera una oración nueva. Y de esa manera demuestra a Dios su misericordia. Su misericordia que, como dice la palabra, se renueva cada día. Ahí que Abraham aprovechó de esa misericordia de Dios para poder negociar por la salvación de los agentes de Sodoma y de Gomorra. Es interesante porque llega un momento que Abraham, hablando con el Señor, le dice: Señor, no te enojes, no te enojes, porque sigue pidiéndole. Ya que comencé a hablar, ya que comencé a orar, ya que comencé a interceder, no te enojes. Antes de seguir, mi querido, en esta noche, quisiéramos hacer un alto. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es el problema que agobia el hogar tuyo, no sé por lo que estás pasando, no sé el dolor que estás experimentando al ver quizás algún hijo, alguna hija, algún familiar que está pasando por momentos difíciles. Quizás estoy hablando con padres cristianos que le inculcaron a sus hijos lo que era el temor a Dios y hoy no están. Pero saben, mis queridos, igual que Abraham, no nos cansemos. Vayamos donde el Señor, Él nos escucha. Y en este momento queremos elevar una oración a favor de vuestros hijos, de vuestros hogares. Voy a pedir a nuestro pastor que esté en esta oración. Así es, así es. Antes de orar, pastor, me recuerda esta historia de este hijo que abandona el hogar, un hijo criado, ¿verdad?, en el Evangelio por su madre. Mientras caminaba hacia afuera de la casa, la mamá gritaba: ¿qué hice mal, hijo? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Repasando en su mente de que lo había educado bien, de que lo había guiado a los pies de Cristo, pero
su hijo se estaba apartando de la casa, se estaba apartando del camino, pero la historia esta no culmina, ¿verdad?, en una historia triste, sino que mientras él iba saliendo, él escuchaba el clamor de su mamá que gritaba al cielo, que hice mal, y se dio cuenta de que su madre nunca dejó de orar por él. Y esta es la historia de un joven que hoy día es un predicador y él cuenta esta historia siempre, por más veces que lo haga, derramando lágrimas, sabiendo que él es el producto de la oración intercesora de su madre. Amén. ¿Verdad? Amén. De que movió nuevamente la mano de Dios para que él regresara. Amén. Al camino. Vamos a orar. Nuestro Dios, amante Padre, gracias por escucharnos, porque tú escuchas el corazón que humildemente, Señor, va hacia ti, y no solamente ruega por sí mismo y por sus necesidades, sino también por las de otros. Y en esta hora lo hacemos pidiendo por aquellos padres, por aquellas madres que nos están sintonizando en este momento, que están, y estoy seguro que llevan tiempo rogándote por sus hijos. Hay algunos que aún sus hijos permanecen en el camino de la verdad, siguiendo los pasos de Cristo, y oran porque ellos permanezcan allí, porque Dios los guarde de todo mal, porque continúen enfrentando lo que sea, pero tomados de tu mano. Pero para aquellos que también se han separado del camino, te pedimos que tú sigas obrando conforme a tus bondades, a tu amor, a tu misericordia, que ayudes a estos padres a perseverar en fe y que siempre tengan el conocimiento de que tú estás con ellos, de que tú le escuchas, de que tú guardas sus hijos y de que perseveren, porque rogamos que sus hijos regresen pronto. Señor, no solamente sus brazos, algunos que han abandonado el hogar, sino pedimos de manera especial que regresen a los brazos tuyos, Señor. Amén. Y hemos rogado por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Queremos continuar unos minutos más, mi querido amigo, mi querido hermano, en la programación de esta noche. Pero yo quiero que nosotros analicemos cómo la oración intercesora de Abraham delante de nuestro Dios tuvo resultados, quizás no los resultados que Abraham hubiera querido y que Dios hubiera querido tener con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, vemos que al final, en medio de ese grupo de gente idólatra que se había olvidado de Dios, quizás de alguna manera también habían contaminado la vida de algunos familiares de Abraham. Sin embargo, vemos que esa oración tuvo su resultado, pastor, tuvo su resultado, porque no todo lo de Sodoma y Gomorra se perdieron, aunque fue una minoría, pero Dios intervino para que esa minoría se salvara. Así es, así es. Y como dije al principio, pastor, no sabemos si la intención de Abraham era, el objetivo de Abraham era esos pocos que él conocía y sabía que no merecían, ¿verdad?, morir en la destrucción de la ciudad. Pero la oración que hizo y intercedió por ellos, ¿verdad?, tuvo ese resultado, que es lo que él esperaba que ocurriese. Es interesante, y esto lo hablamos porque hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, ser testigos de cómo la oración de un padre y una madre trascienden a la muerte. Ellos quizás mueran y no vean el resultado de sus oraciones, pero sigan orando, porque al final Dios va a obrar, ¿verdad?, conforme a su voluntad, y vamos a ver a nuestros hijos, ¿verdad?, salvos en el cielo. Muchas veces nos desesperamos porque no vemos la mano de Dios actuando, ¿verdad?, en la forma que nosotros quisiéramos. Pero vuelvo y repito, la oración de un padre y de una madre trasciende hasta después de la muerte. Y así que, y está en el hecho del amor que sentimos por nuestros hijos. Ese amor que nosotros sentimos por nuestros hijos es el mismo amor que siente Dios por cada uno de ellos. Por lo tanto, no dejemos de orar por ellos. Dios siempre oye la oración intercesora. Él oye todas nuestras oraciones, pero con especial atención la intercesora. Nosotros hemos visto milagros en nuestra iglesia, de cómo una iglesia orando todos juntos
en un solo pensamiento, en un solo espíritu. Hemos visto personas que se han levantado y dan testimonio del amor de Dios en sus vidas. Aquí tenemos uno manejando las cámaras, ¿verdad? Debido a esa oración de personas, de padres, de hijos, de diferentes formas, orando, y Dios siempre la va a atender. Y si estamos, ¿verdad?, que eso le preocupa a muchos padres. Recuerdo una experiencia hace varios años de una madre que oraba por sus hijos, pero estaba ya al borde de la muerte. Y la única preocupación que esa madre tenía era sus hijos. Y los médicos decían, ya hace tiempo que hubiera muerto. Viene un hermano de la iglesia y le dice a esa madre, le dijo que le dijeran a sus hijos, ¿verdad? Que los hijos le dijeran a ella, díganle que ustedes están bien, que no me acuerdo exactamente las palabras, la cuestión es que la madre murió tranquila, porque su desesperación, el hecho de no ver a sus hijos en la iglesia quizás, o no verlos en los caminos del Señor, no la dejaba morir tranquila. Pero tengan la certeza, ¿verdad? Vuelvo, lo repito por tercera vez, las oraciones de los padres trascienden a la muerte. Bueno, dice la gran escritora Elena G. de White que muchos padres bajarán a la tumba sin ver la promesa, pero en el cielo se encontrarán con sus hijos. Y esa es la esperanza, porque a esas oraciones de esos padres y mujeres, hombres y mujeres fieles, llegan, ¿no? Y yo conté la experiencia aquí, fui testigo, la historia es larga, pero de esa madre que oraba por ese muchacho que estaba muriendo en el hospital, y varias veces yo fui donde él, le hablé, le hice un llamado, pero yo le decía a esa madre, siga orando, siga poniendo a su hijo. Ese hijo decía que lo que él había hecho no tenía perdón, que no creía en Dios, pero esa madre tarde y mañana y noche doblaba su rodilla, y mientras su hijo moría en el hospital, ella seguía orando. Ya lo último, cuando me acerqué a él, que yo lo llamaba, le hacía llamados, en un momento dado, ya casi a lo último, me miró con una sonrisa y me dijo, dígale a mi madre que la veré en el reino de los cielos. Amén. Y yo sé que todos tenemos historias que, como quizás nosotros especialmente como pastores hemos escuchado, hemos visto, y qué oración. Yo recuerdo aquella madre, cuando yo llegué al hospital de madrugada, la encontré de rodillas ahí en un rinconcito del hospital, orando por su único hijo. Dios responde esas oraciones. Y aquí vemos cómo en el caso de Abraham, Dios le respondió porque salvó a su sobrino y parte de la familia. Así es. Es de vital importancia que nosotros aprendamos a ser personas de oración o intercesores, ¿verdad? Hay algo que el Señor dijo en su palabra, en nuestro Salvador Jesús, que se encuentra en Juan 8:39, que le dijo a aquellos que le escuchaban, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciereis, ¿verdad? Y sé que Abraham hizo muchas cosas adicional a lo que estamos, ¿verdad?, compartiendo con nuestros amigos en esta hora, pero ciertamente la experiencia de intercesión de Abraham, nosotros, ¿verdad?, si decimos, ¿verdad?, que seguimos el ejemplo, vamos a poder ver los frutos. Amén. Porque está diseñada la intercesión para mover el corazón de Dios a favor de quien nosotros pedimos. Joe dijo algo bien interesante, porque yo lo hago, y es cuando en mi oración no pido por mí y por mis necesidades. Yo creo que no es necesario hacerlo, pero tengo la costumbre cuando lo hago en oración y le digo, Dios, no te estoy pidiendo por mí. ¿Sabes? Yo creo que ya te tengo cansado de diariamente pedirte por mis necesidades, pero en este momento acudo a ti a oración y no te estoy pidiendo por mí, te estoy pidiendo por el hermano tal, por la hermana tal, por mis hijos, por mi cónyuge, por quien sea que estemos intercediendo, y el Señor presta atención a eso. Es el caso de Moisés por su pueblo, ¿verdad? Que Moisés en una de sus oraciones decía, Señor, no me consideres, ¿verdad?, para salvarme, sino salva al pueblo.
Bórrame de tu libro por amor a ese pueblo. Es que ese amor que Moisés sentía por su pueblo es el mismo, ¿verdad? Que Abraham sentía por gente que se había apartado de Dios, por gente que desconocía a Dios. Nosotros podemos tener hijos que se han apartado de Dios, que desconocen a Dios, pero si nosotros oramos constantemente, con fe, esperando, ¿verdad? En el Señor va a oír esas oraciones, porque el Señor no quiere ver madres y padres tristes. Así que el Señor va a interceder. Y lo lindo de todo esto, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado su palabra para conocer todo esto. Si Dios no nos hubiera dejado su palabra, que mucho hubiéramos sufrido, ¿verdad? Al saber si me habrá oído Dios, ¿verdad? Quizás el hermano piense, Dios no me oye. Quizás no me oye porque no está viendo el fruto de su oración como lo quisiera ver. Pero pueden estar seguros que Dios oye cada suspiro. Cada suspiro Dios lo oye y Dios lo atiende en forma especial. Amén, amén. Lo que pasa es que Dios en su infinita sabiduría sabe cuándo es el momento. Y nosotros tenemos que saber esperar ese momento. ¿Ok? Y siempre he orado al final que digo, Señor, si no puedo ver el fruto de mi oración, que sí entonces lo pueda ver en el cielo. Amén, amén. Y qué bueno lo que tú estás mencionando, Joe, es la perseverancia. Y es lo que estamos tratando de decirle a cada padre, cada madre, cada abuelo, cada familia. No dejen de orar, no se cansen, sigan perseverando, porque esas oraciones que salen de lo más profundo del corazón de una madre, de un padre, de unos abuelos, yo siempre he dicho, Dios las escucha. Y perseveremos, no nos detengamos, sigamos. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Mi compañero dijo algo que a veces yo le he preguntado, Señor, espero que no te canse, porque llevo ya casi más de 20 años toda la mañana orando por mi familia, por mis hijos. Yo espero que tú no te canses de escucharme, pero sabes que Dios no se cansa. Y mis palabras finales para ustedes, voy a dejar a mis compañeros que tengan las palabras finales, es que no te canses, sigue intercediendo por tus hijos, sigue intercediendo por tu familia. Y deja que Dios obre en la vida de ellos, tanto el querer como el hacer. La verdadera misericordia de Dios, ¿verdad? Los que hemos experimentado una vida de oración, la hemos conocido. Por lo tanto, exhortamos a aquellos, ¿verdad? Nos dirigimos a los padres, pero pudiera ser cualquier otra persona, ¿verdad? Que está intercediendo por alguien y lo acaba de mencionar usted hace un momento, que no dejemos de perseverar, porque si hemos conocido la misericordia de Dios en nuestras vidas, sabemos que Él la extenderá a aquellos por los cuales nosotros estamos rogando. Amén. Recuerden que cuando Dios vio a su Hijo Jesucristo morir en la cruz, el cielo se cubrió de oscuridad porque Dios no quería ver esa escena. Así que Dios entiende tu sufrimiento, porque Él pasó por lo mismo. Dios sufrió mucho al ver a su Hijo Jesús morir. Estaba en los planes de Dios, pero en ese gran amor de Dios y sus planes, también nosotros debemos esperarlo en los planes que Él tiene para nuestros hijos. Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu angustia, Él conoce tus deseos para con tus hijos. Sigue orando y los frutos de esa oración los vas a ver. Si no aquí en la tierra, lo vas a ver de seguro en el cielo. Amén. Mi querido hermano, quizás Ferizo, como está solo, no ha podido anotar todos los pedidos, todo, pero vamos a pedir que lo que él ha escrito hasta este momento nosotros podamos mencionarlo y decirle a cada padre que aunque no escuche su nombre, nosotros intercedemos a favor de ustedes para que Dios obre en una forma maravillosa en la vida de cada uno de ustedes. El simple hecho de que estén conectados, vamos a estar orando por ustedes. Así que Samuel Barreto pide por él y su familia. Blanca Tutbay del Ecuador, por su familia, que Dios te bendiga. Sonia Vázquez por sus hijos y su vida espiritual. Lizzie Esteves por su familia.
Alex Martínez por su vida espiritual y su familia, Nidia Méndez por sus hijos y nietos, Reina Pérez de Bolivia, por su familia tengan un encuentro con Dios y saquen las drogas y el mal que hay en su casa. Créanmelo, siga orando que Dios tiene poder para hacer esos milagros. Y Dina Recio por su hijo Eric Almodóvar, para que Dios lo bendiga de una manera muy especial. Y aquellos que quizás no hemos puesto su nombre, que Dios los pueda bendecir. Vamos a orar. Padre de amor, volvemos a invocar tu santo nombre y decirte gracias, porque ya nuestras peticiones llegaron a tu trono. Amén. Oh Padre, esas peticiones que salen de un corazón, de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, de un tío, de un hijo. Oh Padre, que tengamos la seguridad de que nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos llegan a tu trono. Oh Padre, gracias porque tus promesas son ciertas y verdaderas. Por eso te ponemos nuestras familias en tus brazos de amor. Bendice y salva a nuestros hijos. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. 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 Que la dulce compañía de Jesús sea con cada uno de ustedes. Y nos estaremos viendo el próximo viernes con los que se conectan por esta programación. Dios salva a mis hijos.